Hola chicos, hoy vamos a ver algunos murales, los murales que hizo Sargent en la Escuela de Bellas Artes de Boston. John Singer Sargent nace en Florencia, de padres estadounidenses, estudió en París y vivió en Londres. Fue un excelente retratista. Como se pueden ver, esta es una de sus pinturas, la más famosa, ¿no? Lady Macbeth. Vemos una pincelada muy rápida, pero un dominio del color y de la forma extraordinario. Resuelve detalles muy delicados con una pincelada muy rápida, ¿sí? Se destacó en Europa sobre todo por sus retratos y en Boston se le encargaron dos murales, uno en la biblioteca de Boston y el otro en el Museo de Bellas Artes, ¿sí? Son las dos grandes murales que legó, de los cuales vamos a hacer un análisis hoy. Bueno, originalmente le habían encargado que hiciera las pinturas solamente en 3 de los lunetos, ¿no? Cuando presenta los bocetos Sargent, ¿no? Se entusiasmaron el mismo director, ¿no? Por lo que y el mismo Sargent le sugirió que se recubrieran las paredes y las cúpulas. Entonces al final, gracias a eso, tenemos este hermoso legado, ¿no? Esta es la vista de las cúpulas, de cómo se ve la Escuela de Bellas Artes. Esta es la vista que tenemos ingresando al museo. Subimos por las escaleras y nos encontramos primeramente con esta alegoría que se encuentra aquí. Vamos a verla más de cerca, ¿sí? Obviamente, como es el Museo de Bellas Artes, ¿no? Es una alegoría sobre la arquitectura, la pintura y la escultura, ¿sí? Es fácil de reconocer estos 3 personajes. Tienen sus atributos. La escultura, desde luego, tiene el martillo, la pintura, la paleta con los pinceles, y en el centro se encuentra la arquitectura. La arquitectura tiene una columna, más o menos donde se encuentra el esternón, y en la parte de atrás vemos una representación de Atenea expulsando a Cronos, al tiempo. Atenea, ¿no? La diosa de la guerra y de las artes, expulsando a Cronos, ¿no? El dios del tiempo. Lo vemos con la guadaña, que es su principal atributo, ¿no? Entonces Atenea, protectora de las artes, ¿sí? Esto parece hacer una alusión de que de la eternidad a la que aspira toda obra de arte, ¿no? Recordemos aquel famoso poema de Horacio, No moriré del todo, ¿sí? Que dice más o menos: he construido un monumento más perenne que el bronce, más alto que la regia construcción de las pirámides, que ni la lluvia falaz ni el aquilón desenfrenado podrá destruir. No moriré del todo, y buena parte de mí esquivará a la diosa de los funerales, ¿no? O otra frase de Leonardo: la belleza es perenne en la vida, pero es eterna en el arte, ¿no? Entonces, si algo aspira a la eternidad, es el arte. Vemos que en la arquitectura, regreso a la imagen, vemos que la arquitectura ha sido tomada de la Virgen de Brujas de Leonardo, ¿no? La ha tomado como una referencia, como una inspiración pictórica. Vemos el parecido y el mismo Sargent lo confesó, ¿sí? Desde luego no hay plagio, no es simplemente una fuente de inspiración. Otra de las
pinturas que presenta la cúpula es Apolo rodeado con las 9 musas, ¿no? Recordemos rápidamente algunas de esas musas. Desde luego está Urania, que nosotros no lo consideramos ahora como parte de las artes, ¿no? Es decir, la musa de la astronomía. Está Clio también, la de la historia, ¿sí? 3 tipos de poesía: Erato, que es la poesía lírica, amorosa; Polimnia, que es la poesía sagrada; y Calíope, la poesía épica, ¿no? Euterpe, la música; Terpsícore, la danza; Melpómene, la tragedia; y Talía, la comedia, las 9 musas, ¿no? Obviamente sabemos que este es Apolo por la lira, que es su principal atributo, ¿no? Y tradicionalmente se ha representado con las 9 musas. Es una pintura fácil de descifrar, desde luego, ¿no? Aquí tenemos otra pintura donde se vuelve a encontrar Apolo, ¿sí? Apolo, que es el dios de las artes también; Atenea, los dos son los dioses de las artes, Atenea y Apolo, ¿no? Y vemos 2 grupos. En un grupo vemos por un lado al dios Pan, ¿no? Con su atributo que es la flauta de Pan, ¿no? Los cuernos de macho cabrío, ¿sí? Es muy fácil de reconocer. Y en este lado se encuentra un hombre con un arpa, ¿sí? Desde luego no es Apolo, porque Apolo se encuentra en el centro, entonces fácilmente sabemos que es Orfeo. Orfeo, bueno, rápidamente cuento la historia. Orfeo no fue ni dios ni semidios, ¿no? Fue un mortal. Se casa a su amante. Día de la boda la muerte de una serpiente, entonces le pide a Hades que le permita recuperar a Eurídice, su amante, ¿no? Hades le dice que está bien, que puede pasar al infierno, que el perro, el cerbero, lo va a adormecer con la música de su lira, ¿no? Así lo hace, pero le da una recomendación, y es que va a sentir la presencia de Eurídice atrás de él, pero no debe voltear hacia atrás, ¿no? Tiene que avanzar hacia la salida. Eurídice lo va a seguir, o el alma de Eurídice. Sin embargo, cuando va saliendo, no resiste la tentación, voltea hacia atrás y la pierde para siempre, ¿no? Es Orfeo, ¿no? Es venerado también, ¿sí? Con su atributo, la lira. Bueno, entonces de este lado está representado el arte románico, es decir, es un arte pasional, es un arte nostálgico, es un arte desmesurado, mientras que de este lado se encuentra la representación del arte clásico, ¿sí? La armonía, la mesura. Vemos en un lado que está Atenea, ¿no? Rechazando los ropajes de guerra, el casco, ¿sí? Y de este lado se encuentra Afrodita, que es diosa del amor y de la belleza, desnuda, ¿no? Con un cuerpo muy hermoso. Entonces, en el centro, Apolo; de este lado, el arte romántico y el arte clásico. Bueno, aquí se encuentra, también es fácil de descifrar, una representación de la esfinge y la quimera, ¿no? La quimera ha sido representada de muchas maneras. Aquí tenemos algunas versiones más homorfas, ¿no? Y esta versión antropomorfa, desde luego, con una mujer con alas, ¿sí? Dando un beso a la esfinge, ¿sí? Recordemos rápidamente la historia de la esfinge, ¿no? Recordemos Edipo, ¿sí? Edipo encuentra a la esfinge constantemente
estaba en un puente, si alguien quería pasar por el puente le hacía una pregunta, si no le contestaba la pregunta, el acertijo lo devoraba. Entonces el acertijo era: ¿cuál es la criatura que camina por la mañana con 4 patas, por la tarde con 2 y por la noche con 3? ¿Sí? Nadie sabía responder ese acertijo, ¿no? Edipo lo respondió, le dijo que era el hombre que en la infancia gateaba, eran las 4 patas, cuando era maduro caminaba en 2 y de anciano caminaba con 3, ¿no? Porque se apoyaba en un bastón, ¿no? Entonces la quimera se lanza a un despeñadero, ¿no? Y Edipo triunfa, ¿no? Hay otra interpretación, y es que, sin saberlo, Edipo es a la vez el resultado de ese acertijo. Edipo, que le habían perforado los pies de niño, ¿sí? Y que su padre adoptivo, un pastor, lo encuentra, ¿no? Con los pies dañados, le habían perforado, entonces caminaba sobre 4 puntos, ¿no? De niño. Después se recupera, se convierte en un hombre, camina sobre 2 y finalmente es cegado, ¿no? Al descubrir que mató a su madre y mató a su padre y se acostó con su madre. Entonces Antígona, su hija, lo acompaña, ¿no? Camina sobre 3 patas, ¿no? Con un apoyo que es Antígona, ¿sí? Entonces recordemos rápidamente ese bello mito, ¿no? Aquí se encuentra esta alegoría, es Zeus y Ganímedes, ¿no? Ganímedes, recordemos, era un mancebo, un adolescente bellísimo, ¿no? Tan bello que el mismo Zeus se enamora de él y, convertido en águila, lo rapta, lo lleva hasta el cielo, donde lo convierte en copero de los dioses, ¿no? Él era de origen troyano y allí comienza la perdición de Troya, ¿no? Ya que la esposa de Zeus, Hera, se vengará de los troyanos, ¿no? Por celos a Ganímedes. Una alusión sobre la música, una alusión sobre la astronomía, no nuevamente la musa de la astronomía, Urania, con algunos signos zodiacales. Otra sobre Prometeo, ¿no? Aquí lo vemos, está recostado sobre él un buitre. Recordemos el castigo por haber dado el fuego a los hombres y la luz, ¿no? Una alusión también al entendimiento, ¿no? Entonces es castigado por haber robado el fuego sagrado a los dioses, y es castigado haciendo que un buitre eternamente le coma las entrañas, y por la mañana le vuelven a crecer, ¿no? Entonces es un castigo eterno. A la vez Prometeo es símbolo de los artistas que no descansan, ¿no? El buitre que les come las entrañas son las ideas que vienen y seducen al artista. Están constantemente inquietándolo, haciéndolo imaginar nuevas obras, ¿no? Por la mañana trabaja y más o menos las lleva a cabo, y en la noche vuelven a atormentarlo nuevamente esas ideas, ¿no? Esta es la vista que tendría la cúpula. Ya vimos los símbolos que contienen cada una de ellas. Aquí se ve una alusión, es Apolo con el carro del sol. De este lado vemos a una mujer con vestiduras oscuras. Sobre la frente tiene un atributo, una media luna, ¿no? Sabemos que es la noche y la luna a la vez, que va huyendo cuando viene el sol acompañado por las horas. Aquí vemos a las horas acompañando el carro, ¿sí? El carro del sol, el carro de Apolo. Y nos recuerda desde luego aquellos hermosos versos de Shakespeare, cuando ve a Julieta y le dice: ¿qué resplandor es ese? Es el oriente y Julieta es el sol. Sale el esplendente sol y mata a la envidiosa luna.
lánguida y pálida de sentimiento, porque tú, su doncella, la has aventajado en hermosura. En esta vemos los 4 vientos, el viento desde luego del norte, del sur, del este y del oeste. Vemos el noto, que es el viento del sur, ¿no? Los atributos con el que se le suele representar es precisamente soplando la caracola, ¿no? Y con grandes nubes. Y luego se encuentra Bóreas, con vestiduras oscuras, es el viento del norte, es el más destructivo de los vientos. Y luego está Euro, que es el viento del este, su atributo es la cántara, ¿no? Vertiendo agua sobre ella. Y finalmente tenemos al más suave de los vientos, que es Céfiro, el viento del oeste, ¿sí? Es el viento más suave, el fructificador, ¿sí? Es el viento de la primavera. Los atributos desde luego serán las flores, ¿no? Los 4 vientos. Aquí vemos una pintura de las Danaides. Las Danaides fueron 50 hijas de Danao. Danao vivía en Egipto, su hermano, igual que él, aspiraban al trono de Egipto. Su hermano tenía 50 hijos varones, Danao tenía también 50. Entonces hay una pelea entre ambos. Danao tiene que huir de Egipto, su hermano se queda con el trono, pero después el hermano, para hacer las paces, le propone casar a sus 50 hijos varones con las 50 hijas de Danao, ¿no? Así lo hacen, pero su padre les recomienda meter un puñal entre las vestiduras y en la noche de bodas matar a sus esposos. Así lo hacen y son castigadas por los dioses a llenar eternamente una vasija, ¿sí? A cargar agua para llenar esa vasija, una vasija que nunca se llena porque tiene un agujero, ¿sí? Y entonces el agua se está constantemente tirando. Aquí vemos una alusión primero a la verdad. La verdad se encuentra cubierta, ¿no? Recordemos que es una de las definiciones que da Heráclito, ¿no? Los presocráticos la llaman alateia, ¿no? A la filosofía, es decir, descubrimiento, ¿sí? Vemos al hombre desnudo quitándole los repajes, ¿sí? A la verdad. Y en este lado una alusión a la filosofía, un hombre meditando, y de este otro lado una alusión a la ciencia, ¿no? Vemos un hombre con un compás midiendo el cielo, ¿no? Otro atrás escribiendo, ¿sí? O dibujando la ciencia y la filosofía y la verdad. Bueno, esta es una alusión a las Hespérides. Las Hespérides son estas mujeres que se encuentran aquí, ¿no? Recordamos fácilmente a este personaje que es Atlas, condenado a cargar el cosmos sobre sus espaldas, ¿no? Y recordemos la leyenda. Las Hespérides son hijas de Atlas y le regalaron, Gea le regaló a Hera, cuando se casó con Zeus, le regala un jardín con árboles que dan manzanas de oro. Entonces Hera les encomienda a las Hespérides que cuiden de ese jardín, les concede también un dragón para que lo cuiden. Las Hespérides holgazanean en el jardín normalmente, ¿sí? Porque el dragón los cuida. Y notamos aquí que se encuentran 2 columnas, son las 2 columnas de Hércules que completan el mito, ¿sí? Recordemos que Hércules, en uno de los 12 trabajos que le encomiendan, está el robar
las manzanas de las Hespérides. Era muy difícil porque el dragón custodiaba el jardín, ¿no? Ahí se encontraba también Atlas cargando el cosmos. Entonces Hércules le dice que va a ayudarlo, ¿no? Ha sentido compasión por Atlas, entonces le dice que él tiene la suficiente fuerza para cargar el cosmos, que esa es su misión. Le dice: solamente te voy a pedir un favor, que me regales una de las manzanas del jardín, ¿no? Accede Atlas, ¿no? Le pasa el cosmos a que lo cargue Hércules, ¿no? Le da una de las manzanas y Hércules le dice que solamente le permita acomodarse un poco el manto porque le está molestando, ¿no? Le pasa el cosmos al Atlas para acomodarse el manto y desde luego ya no lo engaña, ¿no? Ya no se lo recibe, ¿sí? Y con este engaño es que consigue robar una de las manzanas. No había otra manera, nadie podía robarlas sino el mismo Atlas, ¿sí? Y Atlas es quien se lo entrega. Bueno, aquí vemos otra de las leyendas, es Fetón, hijo de Apolo. Está incendiado, ¿sí? Vemos que está cayendo del cielo, ¿no? Vemos un caballo, 2 caballos en llamas también, un carro aquí se encuentra en llamas. Entonces, como les decía, él es Fetón, hijo de Apolo, ¿no? Recordemos que Apolo es el dios que guía el carro del sol. Entonces Fetón, su padre era desde luego un dios, pero su madre era mortal, y con sus amigos les decía que su padre era un dios, que era quien conducía el carro. Sus amigos no le creían, hacían burla de él. Entonces, para demostrarles, Fetón le pide a su padre que le permita conducir el carro del sol, ¿no? Para demostrarle a los amigos que es hijo de un dios, ¿no? Su padre trata de disuadirlo, le dice que no es una tarea fácil, ¿no? Él insiste y finalmente Apolo le dice que está bien, pero que debe de tener mucho cuidado porque si se acerca demasiado a la tierra con el carro puede quemarla. Si se aleja demasiado, la tierra se congelaría. Entonces le dice que los caballos están entrenados, él solamente tiene que mantener con firmeza las riendas, ¿sí? No sentir temor. Así lo hace, pero Fetón, cuando sube, siente temor, por tanto pierde el control sobre los caballos, ¿no? Se alejan, los caballos se alejan de la tierra, e inmediatamente los polos se cubren de hielo. Después hace el movimiento contrario, los acerca a la tierra con tanta fuerza que queman el Sahara africano, ¿no? Y a los mismos habitantes del África se les quema la piel, ¿no? Zeus, al ver esta catástrofe que está causando Fetón, lanza un rayo hacia el carro, ¿no? Lo que provoca la muerte del hijo de Apolo, ¿sí? Bueno, es muy fácil de descifrar. Sabemos que se trata de Hércules con la famosa hidra de Lena, ¿no? Este monstruo que le cortaban una cabeza y le volvía a salir otra, ¿no? Entonces, con la ayuda de su sobrino es como la vence, mientras que Hércules le corta la cabeza a su sobrino con un hierro candente. Se la cauteriza para que no vuelva a salir y es así como la vencen, ¿no? Símbolo también de la vida, de que apenas terminamos de solucionar un problema, cuando ese problema nos genera, la solución nos genera nuevos problemas, ¿no? Pensemos en la época moderna, ¿no? Desde luego siempre ha existido la enfermedad, las limitaciones, ¿no? Entonces surge la ciencia que trata de hacernos la vida más sencilla, ¿no? Es la solución que tenemos, pero luego la ciencia se convierte en un problema. Vemos hoy los problemas ocasionados por el cambio climático, la contaminación, las enfermedades psíquicas. Es decir, lo que era la gran solución ahora se convierte en problema, ¿no? Los problemas, símbolo de la hidra de Lena, le cortamos una cabeza y surgen nuevos.
a Orestes perseguido por las furias. Vemos a esta mujer que tiene cerca del pecho una cuchillada, ¿no? Está muerta desde luego, ¿sí? Lo vemos a él despavorido. Es Orestes. Bueno, ¿quién fue Orestes? Orestes fue hijo de Clitemnestra. Clitemnestra a la vez fue esposa del hermano de Menelao, de Agamenón, ¿sí? Como sabemos, Agamenón fue a la guerra de Troya. Mientras que él se encontraba en la guerra de Troya, Clitemnestra se hizo un amante. Y cuando regresa Agamenón, con la ayuda de ese amante, lo mata, ¿sí? Electra, hija de Clitemnestra, huye con su hermano Orestes, que era un niño pequeño todavía, huye y se encarga de cuidar a su hermano. Pero cuando Orestes cumple la mayoría de edad, Electra lo lleva a la tumba de su padre y le cuenta la historia de cómo su madre ha matado a su padre y le dice que tiene que tomar venganza. Así lo hace Orestes, de manera que mata a su padre y a su madre, y después las furias, el remordimiento lo enloquecen, ¿sí? Los dioses se compadecen de él y hacen un juicio. Son 12 dioses los que actúan como jueces, ¿sí? Quedan empatados, 6 a favor de él, 6 en contra de él, ¿sí? Y tienen que llamar a otra diosa, que es Atenea. La llaman y Atenea da su voto para que Orestes recobre la cordura, ¿sí? Y la condición que le ponen es que debe rendir culto a las furias, o Erinias también, pero esta vez bajo la vocación de las Euménides, es decir, las benévolas, ¿no? Euménides es una antífrasis, es decir, es una palabra que dice lo contrario de la realidad, ¿sí? Las furias, las Erinias que enloquecían, ¿sí? Son veneradas bajo el nombre de benévolas, ¿no? Las Euménides. Bueno, aquí vemos también es una historia que conocemos muy bien. Es Perseo que le entrega la cabeza de Medusa a Atenea. Atenea, recordemos que le presta su escudo para, con este escudo, protegerse de la mirada de Medusa, ¿no? A la vez se refleja ahí la Medusa y ella misma se convierte en piedra, ¿no? Vemos que le corta la cabeza a Perseo y de la sangre de la Medusa nace el Pegaso, el caballo alado. Como vemos, hay una unidad más o menos en todos los relatos, ¿sí? Vemos a Atenea constantemente, vemos a Apolo, o algo que está relacionado como Apolo, como puede ser Fetón, ¿sí? Y finalmente tenemos que es un centauro, ¿sí? Y un chico montado en el lomo del centauro. Este centauro no puede ser sino Quirón, ¿sí? Los centauros son símbolo de la lujuria. Hay entre ellos una excepción, es un centauro bueno, benévolo, sabio, maestro en la medicina y en la caza. Varios héroes griegos estuvieron bajo su protección, entre ellos Aquiles, ¿sí? Que lo vemos aquí, le está enseñando Quirón a disparar el arco, y no puede ser otro sino Zeus, viendo Aquiles, ¿sí? Recordemos que Aquiles no es hijo de Zeus, pero es hijo de la diosa Tetis. Había una profecía que decía que si Zeus amaba a Tetis, pero la profecía dice que si tiene un hijo con ella, ese hijo lo va a destronar. Por tanto, Zeus no tiene relaciones con ella
se le entrega a Peleo, y Peleo y Tetis, ¿sí?, son los padres de Aquiles. Peleo, que es mortal, y Tetis, que es una diosa, entonces era semidios, ¿sí? Pero siempre, por el amor que le tuvo a Tetis, Zeus lo cuida como si fuera uno de sus hijos. Bueno, aquí podemos ver cómo se ve el conjunto de la pintura mural, ¿sí? Notamos que es una arquitectura muy clásica, y la pintura de Sargent armoniza muy bien con el resto de la arquitectura. Los temas también son muy clásicos. Esta es la vista, ¿sí? Su dibujo también tiende a ser, su pintura, muy sintética, siguiendo las formas relativamente simples de la arquitectura. Esta es la vista del edificio por fuera, y terminamos.